Bienvenidos al primer episodio de Ortodónticamente, donde hablaremos de la tendencia extraccionista expansionista que ha acompañado toda la vida de los ortodoncistas. Esa que hace que nos jalemos de los pelos y que de repente nos caigamos mal, todo en búsqueda de una correcta alineación y adecuada función de los dientes de nuestros pacientes. Para ello vamos a desentrañar las 5 formas de ganar espacio en ortodoncia. Mi nombre es Sheila Ciso y junto a mí me acompaña el doctor Jonathan Hernández Paz y la doctora Angélica Martínez. Bienvenidos a Ortodónticamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de que el mundo se dividió en extraccionistas y no extraccionistas. No sé qué. Vamos a hablar acerca de formas de obtener espacio. Entonces, hemos elegido 5 formas, a nuestro parecer las más comunes, de obtener espacio en ortodoncia. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de las extracciones. Doctor Jonathan, ¿cuándo eliges hacer extracciones en un paciente? La pregunta viene casi con la respuesta, o sea, cuando el paciente lo necesita. O sea, decías ahorita que no era cierto, pero sí es cierto que se ha vuelto una tendencia a la no extracción, a expander, a que todos los dientes entren en boca. Y eso, para quien ha conocido la historia de la ortodoncia, sabe que pues el humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Vamos, ya habíamos pasado por eso. Se suponía de que ya habíamos pasado por la parte de se expande y todo entra. O sea, ya pasó eso. Fue la época de Angle, cuando querían que todo entrara dentro de la boca. Y pues la misma... El tiempo le mostró que no. Hubo todo un debate con el Dr. Case, el Dr. Dewey. Ellos hicieron un debate tremendo. Por más de 30 años se dejaron de hacer extracciones. Y al final lo que se dieron cuenta es que no es estable con el paso del tiempo. Entonces volvieron nuevamente a quitar dientes, o sea, con pues el trabajo del Dr. Case, con el Dr. Tweed, que empezaron a ver los casos retratados del Dr. Angle para poder mostrar esas recidivas y que había casos que había necesariamente que extraer. Entonces de repente se empezaron a extraer nuevamente los casos. Pero como mucho. Estabilidad. ¿Andé? Pero como mucho. ¿Extraer como mucho o a todo querían extraer o ya había un equilibrio? No, yo creo que había un equilibrio. O quizás hubo una tendencia un poquito fuerte para extraer más. Y yo creo que tiene que ver con el contexto histórico de cuando había la esclavitud, todo ese tipo de cosas. Y entonces buscaban un perfil que no tuviera nada de labio, que empezaron a retraer en exceso. Claro. Y a lo mejor no es algo que nos gusta ahorita, pero tiene que ver con las mecánicas, no realmente con que el extraer te vaya a cambiar esos perfiles o te vaya a crear, ¿no? Entonces creo que eso ya se dejó atrás. O se debería de dejar atrás. Sí, yo creo que, por ejemplo, esa parte de extraer por conseguir un perfil en específico, pues te atora muchísimo, porque exacto, o sea, la estética, bueno, el concepto de belleza va cambiando con el tiempo. Entonces antes era un perfil tal vez mucho más recto, ahorita todo lo que se buscan son perfiles súper rellenos. Todas las personas que se hacen perfilado de labios, etcétera, pues justo no es que les moleste esos perfiles más rellenos, pero yo creo que más que estética, pues deberían determinarlo la función. Por supuesto. Definitivamente, porque tú puedes pensar que quieres un perfil más relleno, pero uno de los parámetros que a lo mejor se está olvidando es la competencia labial. Claro. En busca de tener un perfil así, esta tendencia de tratamientos expansionistas, a no extraer y todo eso, acaban con perfiles que realmente están rompiendo con la ¿cómo explicarlo? Con la competencia de esos labios para poder estar funcionando de manera adecuada. Y fuera de la competencia, yo pienso que también entra ahí la parte estética, que de repente nosotros confundimos un poco en decirle al paciente, sí, no te voy a hacer extracciones, imagínate, yo te puedo tratar sin extracciones y todo va a entrar. Y el paciente, bien vale, porque no sabe, y qué padre que no me vas a hacer extracciones y voy a terminar con todos mis dientes. Estás tocando un punto así de meter el dedo en la llaga. Sí, no. Porque sabes que eso se ha vuelto una cuestión totalmente de marketing.
Sí. La gente está vendiendo ese marketing de vamos a hacer un tratamiento sin extracciones, etcétera, que al final platicaba con Angie hace ratito, de que acaban extrayendo los terceros molares. O sea, el espacio lo tienes que ganar hacia algún lugar. Y son tratamientos que lejos de que tú le estés ofreciendo algo que esté comprobado, porque la verdad es que no hay estudios a largo plazo que muestren la estabilidad de esos casos no extraídos. Hay mucha tendencia a hacerlo, pero no tienen fundamento o no tienen por lo menos la evidencia científica para decir van a tener estabilidad a largo plazo. Entonces, eso es un Y deja tú, tema. es que a lo que voy, de repente nosotros ya sabemos de estabilidad, de dónde tienen que quedar los dientes para que haya función. Pero, por lo menos, lo digo por pacientes que me han llegado, que vienen a un retratamiento porque su primer ortodoncista no les sacó los dientes y no tienen competencia labial y no les gusta su perfil. Doctora, no cierro la boca, doctora, no me gusta cómo me veo. Y tú dices, bueno, ya va, ven acá, pero es que obvio, tienes dientes todos proinclinados. Pero es que, ¿sabes qué? Ay, discúlpeme. También ahí yo creo que también como ortodoncistas muchos están creyendo el marketing. O sea, porque a las nuevas generaciones les estás vendiendo, vas a poder meter todo en boca, va a ser el tratamiento más rápido, va a ser el tratamiento más fácil, cuando la realidad es que no es así. Digo, a nosotros que nos toca estar en la parte de la docencia, luego te topas con estudiantes que dices, ¿sabes qué? Ya no saben qué hacer con ese caso porque pues no hay manera de que quepa todo y le des las guías y le des los puntos oclusales importantes. Sí, o sea, o es alineación, en muchos de los casos termina siendo o alineación o función. Entonces le matan a la función con tal de que estén alineados y bueno, le venden al paciente, mira qué alineado estás, ¿no? O sea, todos tus dientes se te ven derechitos, qué bonito te ves. Y la función que ellos no la conocen, pues bye, ¿no? Hasta que al paciente hay algo que no le gusta y tienen que buscar por otro lado. Claro, que mira que eso que decimos del marketing, o sea, es en cualquier sentido, si tú vendes una mentira y la repites el tiempo suficiente, la gente acaba pensando que es una verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, yo no digo que todos los tratamientos deban de extraerse, pero hay pacientes o hay maloclusiones que definitivamente requieren las extracciones. Entonces, cuando se está buscando... ¿Tú crees en esta parte de las extracciones donde todo paciente clase 1 se le sacan premolares superior e inferior, todo paciente clase 2 se extrae nada más premolar superior o todo paciente clase 3 se extrae nada más premolares en inferior, que ha sido una fórmula que generalmente nos ha ido acompañando durante todos los años? ¿Esa es la guía que debemos de tener? ¿O hay fundamentos para uno decidir qué diente vamos a extraer? ¿Haces extracciones diferentes? Claro, definitivamente. Ese tipo de cosas es un protocolo. No puede existir un protocolo para todo porque todas las maloclusiones son diferentes. Entonces tú puedes decir, tengo una clase 1, sí, perfecto, pero tienes una clase 1 que es biprotrusiva, que no es biprotrusiva, que tiene un ángulo abierto, que tiene un crecimiento horizontal, vertical, etcétera. Entonces, dentro de la misma clasificación de clase 1, 2 o 3 vas a tener una variedad impresionante. Entonces, hay muchos factores que deben de tomarse en cuenta para tomar la decisión de qué diente a extraer, cuál es el que le puede ir mejor, y también va a depender de las mecánicas que sepas hacer. Con las que te sientas cómodo. Claro, y entonces yo creo que en esta búsqueda de los tratamientos no extraccionistas, de expander, de que todo quepa en la boca, la gente se ha vuelto mucho más confiada en el hecho de decir, no quito ningún diente, no tengo ningún espacio que cerrar, pero estás poniendo ahí en tela de juicio el qué va a pasar con la función. Porque acabas con un caso donde caben los dientes, donde el perfil se verá más o menos, pero no tienes sobremordida, no tienes función, no tienes desoclusiones, no tienes ningún parámetro de función. Entonces, si solamente se trata de vender estética, acabas con tratamientos que no cumplen con nada. Exacto. Y me pregunto, Angie, ¿cuál es el diente más loco que tú has extraído? ¿El diente más loco que yo he extraído? Sí, así que tú digas, ay, ¿qué voy a sacar? Lo único que tengo que sacar es después de todo mi análisis, después de todo, que sale de este parámetro, que tú digas, bueno, lo más incómodo que he tenido que extraer. Yo no diría que incómodo, o sea, Okay. Efectivamente yo creo que, exacto, que tenemos como las guías siempre, pero pues tienes que cotejarlo luego con la realidad y ver qué te va a servir de la guía. Entonces, me ha tocado extraer, por ejemplo, incisivos inferiores, que no es, o sea, no me parece a mí como tan raro, pero pues a veces o ese diente ya estaba lastimado o necesitaba muy poco espacio o era justo lo que ocupaba en ese momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo importante es saber qué es lo que puede pasar y cómo lo vas a corregir, ¿va? Ahorita me tocó un caso en que voy a tener que extraer 6s, que no lo había hecho, pero pues
Es O parte sea, de es Johnny. parte de- ¿Tú qué es lo más loco que extraes? Así que digas que se sale fuera de la norma. Pues realmente no me parece tampoco loco, o sea, porque cuando el paciente lo necesita, pues extraigo el que necesita. Y como bien dijo Angie, o sea, yo tengo casos en donde he quitado molares, primeros molares, segundos molares, incisivos, todo. Y muchas veces los molares es porque están completamente destruidos. Incluso Claro. tengo casos en que se han tenido que quitar caninos. O sea, ¿por Sí. qué? Porque están comprometidos No totalmente los puedes y todo, y bajar. claro, y uno está con la idea de, híjole, no, la guía canina, etcétera. Pero de repente Sí, no se puede, no, no se tienes, puede. no tienes manera de salvar ese Sí, diente, o el diente está impactado, o tiene una ausencia y todo, y pues acabas quitando. ¿Saben a mí qué me parece como interesante? Bueno, yo sí en mi consulta observo el concepto de borderline. No sé Ujú, ustedes qué piensan ujú. de esos pacientes que pues podrían salir o no salir con extracciones, porque quizá nuestra audiencia piense que nos estamos yendo al lado de la extracción. Y no es así, pero por ejemplo, yo creo que ahorita que tenemos tecnología como el Combin, en donde ya puedes ver si de veras expandí y formé hueso, y hay artículos en los que estás viendo que no es cierto que se está formando hueso, al contrario, que estás haciendo fenestraciones o que estás haciendo dehiscencias. Yo también digo, no nos pongamos tan cerrados, o sea, no podemos ser absolutistas. Habrá pacientes que se puedan sacar sin las extracciones y habrá pacientes que sí o sí las necesiten. ¿De qué diente? Pues del que en el caso... Se amerita. Exacto. Sí, bueno, lo del borderline, me imagino yo de que llegas al punto donde, bueno, no te hago extracciones en el primer momento, pero no estamos cerrados a no hacerte las extracciones. Cuando le explicamos al paciente, ¿sabes qué? Mira, puede que sí, pero no me va a gustar cómo vas a quedar, quizás no tenga la función como yo quiero, y vamos a llegar al punto donde posiblemente tengamos que hacer las extracciones o... todo queda bien, tenemos función, te ves bien, te gusta cómo te ves, me gusta cómo te ves, mantenemos la función, así que dejamos los premos, ¿no? O sea, ese sería el borderline donde tú dices, tomas la decisión en el medio. Sí, porque de pronto cuando sacas los premolares, bueno, pues tú sacaste todo ese espacio que probablemente no lo vas a ocupar todo, ¿no? Entonces, quizá podrías haber necesitado un poquito menos de espacio y no llegar al punto de la extracción. Lo que pasa es que también hay que considerar que dentalmente quizás puedes sacar el caso sin hacerle extracciones y lo vas a acomodar de alguna manera, pero vas a tener el compromiso de la parte funcional, quizás, y también la parte estética, porque para tomar esa decisión cuando tienes un borderline, el borderline no solamente es en cuestión de apiñamiento, No. tiene que ver con cuánto tienes de tabla cortical, cuánto tienes de hueso ahí, si tienes la capacidad realmente de expander o no, porque cuando tienes una tabla cortical muy, muy pequeña, o sea, y tú expandes una cuestión mínima, pero ya te llevaste eso y vas a generar una fenestración, Ahí una pudiésemos recesión, hablar de la etcétera. segunda forma de ganar tienes- espacio en ortodoncia. Era que lo que sería Bueno, les iba a hay- decir. hay varias, Muchachos, pero vayan mira, contando cuántas llevamos. Vamos por la Sí, ahorita- segunda forma, expansión. Ya, ahorita la retomamos. Pero ahí también sabes que es bien importante cómo es el perfil del paciente. Porque un perfil protrusivo con un paciente borderline No, Sí es- no, sí es ya te indicativo grita. de- Sí, No, exacto. claro, ahí ya te grita el borderline. Yo creo que es esa paciente de que puede tener unos labios poquito rectos y que por fortuna un poquito de volumen le quedaría bien y Exacto, no, o sea, y tal no vez buena daña posición su... incisiva, pero un poquito de apiñamiento o Y algunas no giroversiones. compromete el sellado labial, o sea que sabemos de que, bueno, si proinclina poquito, todo se va a mantener y de repente va a tener un poquito el labio un poquito más lleno y se puede ver bien. Pero llegamos a ese nivel donde el paciente dice, ahora me veo trompudo, doctora, O no me gusta. proinclino y hago un poquito de stripping y al revés, o sea... Tercera forma de ganar espacio. Pero ya nos estamos Ya adelantando nos mucho estamos aquí. yendo. ¿Por qué no se las enumeras? ¿Cuáles llevamos, Sheila? Extracciones, estamos hablando de las extracciones y ya mencionamos de que realmente no es una obligación únicamente extraer 4 premolares en pacientes clase 1, 2 premolares superiores en pacientes clase 2 o 3 premolares o 2 premolares inferiores. 2 y 2 en son 4, paciente 4 y 2 son clase 6. 3. Entendimos el punto. Entendimos el punto y entendimos de que podemos hacer extracciones que de repente pueden ser un poco más fuera de lo común o de lo convencional, como extraer un incisivo, extraer un molar o incluso Caninos. algún canino, si O el incluso caso lo extracciones amerita. asimétricas también. Extracciones asimétricas que son son de manejo Sí, complicado. yo le o sea, batallo con claro. esas. Ahora Son en de el curso manejo. que va a dar el doctor Jonathan, yo espero que me aclare esas dudas, porque con esas yo batallo mucho. Porque es complejo, realmente tú dices, bueno, si todo es simétrico, cierro y aplico las mecánicas igual de un lado que del otro, ¿no? Es lo que pensamos, pero cuando no,
de verdad tenemos que tener un manejo Claro. bien dominado. A ver, entonces vamos en las extracciones. ¿Ok? Ahorita que decías a mí, Hablábamos del en hueso. clase 3, Ok. me voy a saltar ahorita un poquito. En clases 3 sí me gusta más distalizar que hacer las extracciones. Ahorita vamos a hablar de ese que Ok. sería el Aquí, cuarto, paréntesis, Angélica. perdón, Sí, sigamos. esa es la cuarta forma de ganar espacios y ya vamos a hablar acerca de esa parte. Tenemos 1, extracciones, mencionamos 2, expansión. Expansión. ¿Cuándo vamos a expandir? Expandir es lo mismo que hacer disyunción, ganar una expansión es lo mismo que una disyunción. ¿Están indicados en los mismos casos o no? No, definitivamente la disyunción estás hablando que tú quieres abrir en sentido transversal un problema óseo y obviamente que tienes que tener un problema esqueletal para estar pensando en hacer una disyunción. Si tú estás haciendo una disyunción o estás haciendo una expansión con la idea de que eso te va a permitir tener un espacio para resolver un apiñamiento, creo que es un error. Uno debe de comparar las bases óseas. O sea, si tú tienes una base ósea en el maxilar que no encaja en una mandíbula que es mucho más grande, Claro. está indicada la expansión. Pero si tú tienes La disyunción. bases óseas que están de adecuado tamaño, o sea, entonces no tienes por qué hacer una expansión esqueletal, porque entonces sí podrías estar creando un problema mayor. Claro, o sea, si te te va a enfrentas quedar a un paciente con telescópico. un telescópico, un Brody, o sea, esos son Tremendo tremendos caso. para poderlo resolver, ¿no? ¿Qué diferencia positiva de tamaño debe tener el maxilar con respecto a la mandíbula? O sea, ¿qué tan grande debe ser ese hueso, esa base ósea maxilar con respecto a la mandíbula? ¿Qué dicen? Según yo, 5 milímetros. Pero les voy a buscar ese dato porque debe tener algún fundamento. O sea, ahorita es Tiene lo el que se me viene. fundamento y lo pueden encontrar con Ricketts. Ricketts lo Ajá, hacía Ricketts. de El Walla de yugal también. a la parte del ángulo goniaco y también eso está demostrado en muchos de los estudios en Pensilvania. El doctor Van Arsdal Sí, tiene todo sobre la parte de exacto. expansión. Quien esté en la newsletter les mandamos por ahí información para que puedan revisar todo eso ya de manera Exacto, más... sí, para que sepan realmente cómo decidir. ¿Cómo llegamos a la newsletter? ¿Cómo? Recuerden, hay que suscribirse a www.ortodonticamente.com. Ok, y ahí vamos a andarle mandando información. Sí, ahí sobre mandamos esto. un poco de la información y todo para que puedan ahondar en esto, en la evidencia que hay sobre cuándo se hace una expansión. Y Exacto, Y acuérdense, sería- más que nosotros les dijimos, bueno, nosotros lo sacamos de una fuente que tenía evidencia. 5 milímetros. Sí, más Aprox. o menos es lo que... Maxilar más ancho que mandíbula. mandíbula. Entonces estamos hablando de que realmente para nosotros pensar en hacer una disyunción, que estamos hablando de bases óseas, necesitamos tener un maxilar más pequeño que la mandíbula y tenemos que tener ese estudio, ese diagnóstico en Claro. nuestro paciente. Claro. Y comentabas de que para poderlo hacer, ¿con qué radiografía lo pudiésemos hacer? Si es Mira, radiografía o con ahorita que BIM. tienen la tomografía, obviamente pues, la tomografía te puede dar toda esa función, pero realmente el primer estudio que hizo Ricketts lo hizo en una Frontal, frontal, ¿no? es una posterior anterior. Póster. Ujú. Entonces se hace ahí y se toma la medida para poder determinar si realmente requieres una expansión a nivel esqueletal. Ahora, tienes la otra expansión que haces a nivel dental, que la Ujú. expansión a nivel dental puede estar indicada cuando tienes coronas de dientes que están volcadas hacia la parte palatina, hacia la parte lingual, Igual. y seguramente va a tener su buena indicación. Pero cuando ya tienes un paciente que no tiene ese problema, que no tiene las coronas en linguoversión, nada, y que tú le hagas una expansión o pongas un super arco gigante o que pongas alguna técnica que expande con arcos, tienes que entender que estás por debajo del centro de resistencia y lo que estás haciendo es mandando las coronas hacia hacia afuera, el las raíces hacia adentro, pero eso te puede llevar a tener una recesión a la Claro. Sí, porque la articulación. transmisión de la fuerza evidentemente no es la ideal. Sí, No y es la aparte ideal. ponle que tuviste la suerte y el periodonto va a detenerlo ahí todo, pero igual cuánta estabilidad va a poder tener ese caso. Yo creo que ahí el concepto de expansión dental más bien tendría que ser un poco como verticalización. O En sea, dado para que caso. no lo entiendan como, sí, yo puedo llevar mi corona hasta el límite, fuera del límite biológico con tal de que quepa lo demás. Yo creo que debería de ser el propósito, ¿no? El objetivo de la expansión debería ser, como dijo Jonathan, o sea, si tú diagnosticaste a tu paciente, tiene las coronas palatinizadas, tiene las coronas lingualizadas, pues vamos a verticalizarlas y eso nos va a dar espacio y va a ser el objetivo de tu expansión, una verticalización. Sin embargo, hoy en día creo que la tendencia no es verticalizar.
No. La tendencia realmente es no me importa cómo estén, si están derechas o están lingualizadas, no me importa, yo quiero ganar más. Pero realmente nuestro hueso es capaz de soportar esa expansión, la inclinación en la que vamos a dejar final. Yo creo que en algunos casos sí, o sea, no se trata de ser completamente extraccionistas porque no lo somos. Hay casos en los que, decías, estás en borderline. Esos pacientes borderline quizás pueden salir con ese tipo de tratamiento. ¿Cuánto podemos ganar con esa expansión? ¿Cuánto podemos ganar de espacio? Depende de cómo estén delingualizados tus dientes, ¿no? O sea, a ver. Yo no soy expansionista, yo no te puedo decir cuánto puedes ganar. O sea, pero yo he visto, lo que han visto mis ojos, dice que gente que ha resuelto casos que tú ves más de 14 milímetros de apiñamiento y lo resuelven con arcos, con disalización, con todo. O sea, okay. A mí se me hace esforzar completamente. Ahí tocamos otro punto. Ese vendría a ser el tercer punto de las formas de ganar espacio en ortodoncia, que son las distalizaciones. Angie más o menos lo tocó cuando andamos hablando de extracción e inferiores en pacientes clase 3, que ella comentaba de que ella prefiere hacer distalización en pacientes clase 3. Y tú hoy nos comentas de que realmente, bueno, mezclando un poquito de expansión y de distalización, podemos sacar pacientes que estén borderline. Entonces, ¿qué tanto es real esta parte en la que nosotros podemos distalar y venderle a un paciente un tratamiento a un paciente sin extracciones? Mira, si tú me preguntas qué tanto, no sé, porque he visto gente que ha hecho cosas que el mundo no creería. Exacto. Pero si tú me dices cuánto es lo que debiera ser estable, o sea, uno tiene que irse un poquito más atrás y ver los estudios que hay sobre las expansiones a nivel canino, a nivel molar, o sea, y la verdad es que no puedes expandir mucho, o sea, estás hablando de menos de 2 milímetros. Expansión. De expansión, a nivel de distancia intercanina. Ok. Sí. Entonces, ya quien se vaya mucho más que eso, o sea, estás yendo en contra de, y por eso ves muchos casos que acaban con retenciones fijas de por vida. ¿Por qué? Porque si lo sueltas allá, se comprime todo eso. Entonces, yo creo que se está excediendo la capacidad de ese mismo hueso. Cuando tú tienes un apiñamiento muy severo, o sea, toda la lógica indicaría extrae y arréglalo. Pero ahorita, con todo el advenimiento de las mini placas, de los microimplantes, de la capacidad de instalar y todo, la gente está abusando. No sé si porque creen demasiado o le tienen demasiada fe a que eso pueda resultar, que decíamos, no hay tanta evidencia científica a largo plazo. Que es reciente. Sí. Claro que aquí también hay que hacer un paréntesis, porque nosotros estamos hablando, hacemos distalización y entonces no extraemos, pero por ejemplo en superior, bueno, no, en ambas, hacemos distalización, pero hacemos extracción de terceros molares. Entonces, a fin de cuentas, eso no es un tratamiento de espacio extracciones. retromolar. Claro, sí, hay quien lo vende, como te decía, de marketing, de tratamiento sin extracciones. O sea, no, sin extracciones de premolares, pero le quitaste el molar, el tercer molar. O sea, al final de cuentas, es un tratamiento de extracción. Y hay que quitarlos, por lo menos en maxilar, yo he visto algunos doctores que dicen de que no es necesario quitarlos si no ha erupcionado el tercer molar. ¿Hay que quitarlos o no hay que quitarlos? Porque también está esa información por allí vagando en el mundo, donde distalamos, llevamos 6 y 7 hacia atrás y queda impactado. Entonces, sí, yo he visto que se empujan. Eso te va a crear un problema. Eso se le llama apiñamiento posterior. Y eso está bien estudiado. Puedes ver estudios de la doctora Margaret Richardson, del doctor Sadao Sato, del doctor John Kim. O sea, hay mucho que hay sobre la evidencia del apiñamiento posterior y que te puede crear un problema vertical también. O sea, entonces, definitivamente, si tú estás mandando todo para atrás, vas a crear un apiñamiento en la zona posterior y eso te puede crear un problema en el desarrollo y crecimiento en un paciente que está joven, o te puede hacer una posterorotación mandibular también. Claro, pues hay que tener como siempre, ¿no? El costo-beneficio. O sea, ¿en serio le vas a ayudar más sin hacerle las extracciones? Tal vez si le haces las extracciones iba a ser un tratamiento mucho más estable, más predecible. La vida de tu paciente y la tuya iban a ser más fácil. O sea, vas a dormir esa noche. Y pregunta, esta sí va para ti. ¿Por qué prefieres distalar en vez de hacer la extracción al paciente clase 3? ¿Qué es lo que te motiva a, no, mejor me voy hacia atrás y no le saco sus premos inferiores? Bueno, obviamente depende de qué paciente clase 3, ¿no? Pero siento que esa oclusión de molares en clase 3, okay, o sea, como que siento que no es estable. No es estable, como que te cuesta más trabajo que quede... Que consigas los sin puntos ninguna evidencia científica estoy diciendo esto. Yo Angélica Martínez, en mi experiencia, si así. Ajá. Pero sí la hay. O sea, por ejemplo, todo lo que decía el doctor Sadao Sato, que él no hace extracciones de premolares,
Él habla de que una manera de resolver el paciente clase 3 es distalando, o sea, distalando e intruyendo en la parte posterior. Porque cuando tú quitas premolares en un paciente clase 3, lo que haces es que aumentas demasiado la curva de SPI. Y después es muy complicado también resolver. Aplanarla, sí, cómo no. Sí, porque tú ya tienes incisivos que estás llevando a su límite, los estás retroinclinando, etcétera. Estamos hablando de un paciente en compensación. Sí, puede ser un clase 3 evidentemente. quirúrgica. Que ya es otro tema. Es otro tema, ¿no? O sea, un paciente clase 3 que puede compensarse todavía, ¿no? Y obviamente esa compensación también tiene compromisos y es importante saberlo. Cuando tú haces un tratamiento esqueletal de una manera compensatoria, vas a tener compromisos y el paciente tiene que saberlo. O sea, si él aceptó el tratamiento o él no aceptó el tratamiento quirúrgico, él tiene que saber los compromisos que conllevan con eso y que va a ser seguramente afectado en la parte de su función, ¿no? Claro. Y periodontal, porque también Sí, esas claro. retroinclinaciones de los dientes, ven acá, no, la fuerza no se está transmitiendo igual a como si tuviésemos el diente vertical en la posición ideal que debería de estar. No, Entonces, Claro. sí, es tema de que hay que hablarlo con el paciente previo a... Sí, claro. Pero- Incluso está esta historia de los perios que odian los retenedores fijos porque dicen que los dientes deberían de moverse Todos en no como conjunto una y unidad, defenderse. sino... Pero eso es una realidad, o sea, desde el punto de vista periodontal ellos tienen un punto que nosotros debiéramos tomarlos en cuenta. O sea, la idea no es agarrar y ponerle una férula a todos los dientes. Si le estás ferulizando quiere decir que tú sabes que eso no tiene No es estable. estabilidad, eso no es retención, eso es contención, estás parando Evitas. un problema. ¿Por qué? Porque sabes que sobrepasaste los límites naturales. Pero ¿qué es Invadiste estable en donde está esta la lengua, vida, ¿no? John? El próximo episodio va a ser... apunte, estabilidad, otro tema. No. Sí, Ok, no, el claro próximo que sí. tema va a ser la inestabilidad Sí, la emocional inestabilidad. de Angie. Que le genera a Angie no colocar el retenedor fijo al paciente, por favor. No se crean, no se crean. No, tiene todo un punto. Quizás no hay muchas cosas estables, pero tratas de buscar algo que por lo menos no esté rompiendo con la armonía. Sí, o sea, claro, estás sí, sí, no, invadiendo yo no digo el que, claro, espacio o sea, de la no. lengua, el espacio No, de y los que músculos. ya está probado, ¿no? Claro. Si no, entonces, por algo hay tanto estudio que dice dónde debe de quedar, cuál es el tipping, cuál es el torque, cuál es la posición ideal que debe tener. Eso está probado, Claro. eso ya está, ¿no? Sí, si no digo que te La justifiques idea en tu retenedor para... Exactamente. para todo, ¿no? En teoría debería de quedar todo en el punto ideal donde ha sido estudiado y ¿Qué probado. tantos retenedores fijos colocas Coloca. tú, Sheila? ¿Cómo? Tininín, yo los odio. Perdón, pero a mí no me gustan para nada. De verdad, no soy ¿Tú, nada Angie? fan. Y como estamos en... ¿Qué? Extracción y formas de ganar espacio. Esto no lo vamos a contestar. No, yo sí pongo retenedores fijos. No en todos mis pacientes, pero también, o sea, lo confieso, en pacientes que yo sé que no tienen una muy buena estabilidad, pues les pongo el retenedor fijo porque yo sé que Hay que contener lo que viene. Hay que contenerlo, exacto. Ok. Muy bien, entonces tenemos tres temas, tres formas. Aunque hay ya. protocolos de retención. Pero estudios podemos así, hablar no de lo- eso en ajá. otro episodio. Me encanta el tema porque hay mucho que decir Exacto, o sea, acerca y no de lo ese tema. satanicen tampoco. No se ese preocupen, retenedor. la doctora Angie, ustedes, yo y hasta el doctor Jonathan, estoy segura que alguna vez en su vida ha colocado un retenedor fijo. Así que no pasa nada. Hablaremos de eso en otro episodio. Ahora vamos a continuar con nuestras formas de ganar Seguíamos con espacio. la distalización, ¿no? Distalización, ok. Todavía continuamos. Entonces, que la distalización te va a llevar a que quites los terceros molares. Si no los quitas, vas a crear un problema ahí, vas a estar invadiendo. O sea, el hecho de decir, no, las evité, yo no hago extracciones. Claro, lo terminaste tú y se lo mandaste al cirujano maxilofacial, ¿no? Y el maxilofacial las acaba haciendo, ¿no? Exacto. Pero se necesitan. O sea, No, bueno, y otra parte importante en cuanto a la distalización, hay un concepto que se maneja mucho, sobre todo en mandíbula, que se habla de que al principio de la distalización realmente uno no está distalando, uno está Está verticalizando. claro. Entonces es importante de que tengamos ese concepto claro en la cabeza de que sí, cuando verticalizamos nosotros ganamos espacio. ¿Cuánto espacio? Un milímetro por grado. Un milímetro por grado es lo que se piensa. Entonces, al principio, evidentemente, ese apiñamiento que muy probablemente se generó por una impactación de terceros molares que estaba impulsando a nuestro 7 hacia adelante, a nuestro 6 hacia adelante, medio inclinando, que es mucho de lo que te comentan en cursos y ponentes de cuando vamos a hacer distalizaciones, lo que buscamos es retomar esa verticalidad de los dientes. Fíjate, eso que acabas de decir, retomar la verticalidad cuando, si tú ves los estudios, la erupción de los dientes es
con Mesial. una tendencia hacia mesial, inclinados hacia Todo. mesial, no verticales. Entonces, cuando la gente dice, estoy recuperando su verticalidad, es que el diente no debería estar surgía de manera vertical. Y eso tú puedes ver. Si ves los estudios, por ejemplo, de las 6 llaves de la oclusión de Andrews, donde ves los pacientes normales y todo, todos tienen una mesioangulación. O sea, ninguno está ni en distoclusión, ni está, ¿cómo se llama? Vertical. Entonces, ahí estamos yendo ¿es en bueno contra o no es bueno? No lo sé, tú No lo dime. sabemos. Entonces, Porque claro, incluso- claro, a lo mejor se equivocó la madre naturaleza, Dios y algo, y los puso así cuando debía de ser verticales, y nosotros los estamos corrigiendo, ¿no? O sea, ¿Ah? ahí viene un tema también Claro. para entender. Importante. Ujú. Ahora, si tú lo verticalizas, ¿cuánto puedes ganar? ¿Cuánto te da estabilidad? Yo recuerdo un estudio de Hugo de Klerk donde él hablaba de 4 milímetros más o menos que tú podías tener y regresaba. O sea, más de 4 milímetros ya no lo tenías. Ok. No sé qué tanto puedan distalizar ahora. Y si distalizas la corona. No estás pasando a No, nivel del centro de resistencia. claro. Entonces, no estás llevando todo en cuerpo. Entonces, hay que entender que estás dejando un diente ahora en una posición vertical. Ahora te la pongo todavía más compleja. Imagínate que lo que dice, por ejemplo, el doctor Aníbal Alonso sobre oclusión, que la cavidad glenoidea es el cuarto molar y que tiene una relación directa con el ángulo que tienen todas las cúspides y las vertientes anteriores para las desoclusiones y todo. Si eso es real, tú ya le cambiaste todo porque le inclinaste por otro lado. Sí. ¿Y qué va a pasar entonces con la articulación? Claro. No, Que y va a ahorita tener que que lo remodelar. platiquen, claro. Claro. Hay Sí, un es un artículo tema, por es ahí un bien tema. interesante como del envejecimiento de la oclusión y te dice que justo, o sea, todo tiende a Mesializar. mesializarse. Entonces también cuando pasen los años, ¿qué va a pasar con todos esos pacientes que estamos verticalizando, distalizando? En nuestra distalización. Exacto. Ujú. Justo por eso decíamos, o sea, faltan evidencia científica de lo que pasa a largo plazo. Sí, a largo Capaz plazo. que resulta mejor que la Aguanta madre bien, naturaleza, claro. ¿no? También puede ser, o sea, queda la duda. Pero mientras no lo veas a largo plazo, todavía no puedes saber qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que todavía están en ya veremos, que suena prometedor y uno ve Sí, los casos y ves cómo se distaliza y cómo haces todo eso, intruyes, etcétera, y parece que va a resultar muy bien. O el resultado inmediato se ve bueno. muy bien. Es bueno. Claro. Pero tienes que ver en cuestión de función y qué es lo que va a suceder con esas articulaciones y con todo lo demás. Quizás funcione, pero no hay mucha evidencia, por lo menos no de acceso que todo el mundo podamos ver eso. Claro, Sí. y ahí también Y yo... que todo el mundo, o sea, volvemos al marketing. O sea, es lo que nos están vendiendo que hoy en Exacto. día podemos hacer y que todo el mundo busca hacer. ¿Por qué? Porque es más fácil, yo creo, que distalar que cerrar un espacio de una extracción y que todo te quede en la posición donde quieres, ¿no? O sea, tú dices, bueno, porque así te lo venden. Colocamos tornillos en cresta infrasigomática, colocamos tornillos en el Cheles y vámonos todo para atrás. Y así, Ay, no lo sé. y así de fácil ¿Y en cuánto lo están tiempo? vendiendo. Y- Fácil, Angie, es fácil. Fácil y rápido. Punto. Usted no ande preguntando cosas que no son. Es que a eso- Pero a cuando eso voy. decimos saca dientes y cierra bonito y que todo te quede bien y que no se te retroincline y que el Ay, espacio también lo hay unos que ocupes de forma cierran muy correcta. bonito y quedan súper padre. ¿Cuánta gente sabe dominar esa mecánica? O sea, ahí es donde vamos, ¿no? Y dicen, no manches, yo prefiero. Imagínate, primero Yo a veces creo que sacar quedan dientes. más bonitos con la extracción y oclusalmente mejor Más que estable, con la... por supuesto que sí, pero si tú me vendes algo complejo que yo no sé manejar y que de repente voy a tener que tener una curva de aprendizaje y algo donde me estás diciendo súper sencillo, 4 implantes te lo vendo, Angie, te lo vendo. 4 implantes, ¿Sabes son qué? 4 ¿Sabes? y nos vamos Y para ahí atrás. voy con la mercadotecnia igual, o sea, Es que a ti te mercadotecnia. enseñen una foto de un paciente que quedó padrísimo. Es más, o sea, aún si te enseñan todo el procedimiento, pero es un solo paciente, eso no es evidencia y eso no quiere decir que sea un tratamiento que tú puedes implementar en todos los pacientes de tu consultorio. ¿Por qué? Porque igual y ese paciente era el más comprometido, tenía las condiciones ideales, ese doctor tiene toda la pericia del mundo y la experiencia lo lleva muy bien, pero decir, yo voy a sacar, tengo un paciente parecido, que es luego lo que siempre hacemos, Sí. ¿no? Tengo un paciente parecido a este que vi en Instagram, ¿qué le puso? Lo mismo ahorita, o sea, que a ti te funcione es muy difícil, eso no es evidencia científica, o sea, eso es anecdótica y eso son fotos y hasta ahí, entonces pareciera más fácil. Pero casi ningún ortodoncista hacer hace todo, ¿no? ¿Verdad? tratamientos Así, por porque por alguien dijo. evidencia anecdótica. Pareciera que no, pero... No seas A ver, así, Angie. discúlpenme, pero yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, qué Yo vi pena en que el me, TikTok. vendieron el tratamiento así, yo dije, claro, voy a llegar y lo voy a hacer,
4 meses después yo decía, Dios mío, ¿por qué hice? Ayúdenme, alguien, ¿por qué hice esto? O sea, no sé si a los demás les pase. Creo que no les pasa, ¿sabes? no le pasa Es a que nadie. ese es el efecto de las redes sociales. O sea, tú tienes gente que estás viendo tratamientos que están haciendo en Instagram, en Facebook y todo, y ves una foto solamente en un punto del tratamiento. O de repente ves una mecánica y no viste ni siquiera cómo quedó el perfil. O sea, porque muchos muestran muchas fotografías y aparte, o sea, tenemos artistas de la fotografía en la odontología, o sea, es tremendo las fotos y tú ves una oclusión bonita, pero no te mostraron cómo quedaron los labios, no viste cómo quedó todo lo demás. Entonces, la estabilidad a largo plazo está dentro de un contexto que no estamos viendo. Entonces, si tú nada más te quedas con, esta cosita la voy a poner yo, o sea, es muy pobre. Y desgraciadamente, muchos ortodoncistas están haciendo todo eso solamente al ver fotografías, imaginándose qué es lo que quisieron hacer y no, o sea, obviamente que hay mucho proceso y como tú dices, hay gente que es muy hábil para poder hacer todo eso y tiene toda la pericia, tiene el conocimiento y lo hace bien. Pero hay mucha gente que está tomando de aquí y de acá un pedacito y está haciendo cosas. Sabes que incluso a mí me pasa también con estudiantes que de repente, es que yo vi que el doctor colocó esto y le sale súper bien, doctora, y de verdad yo quiero empezar a hacer todo al mismo tiempo porque el doctor lo hace y lo hace súper bien. Y yo le digo, ya va, tú estás empezando, entonces tenemos que como darle chance a esa curva de aprendizaje, ¿no? Donde, espérate, estoy segura de que poco a poco lo vas a lograr, pero ese doctor en su mente ya tiene todas las posibles cosas negativas que pueden ocurrir dentro de esa biomecánica. Y él ya automáticamente está viendo cómo las va a contener para que su mecánica funcione toda al mismo tiempo como tú la ves. Pero una persona que realmente no tiene la pericia, que no sabes qué es lo que va a ocurrir al tú colocar todos los aditamentos que vayas a colocar, pues se te puede descontrolar muy feo el caso. Entonces también entender eso, la pericia, el tiempo que tiene la persona haciendo alguna actividad es importante. Es importante. Claro. Sí, de ahí va a depender mucho el resultado que van a obtener. Yo no critico el tratamiento como tal, pero exacto, o sea, ¿qué va la experiencia de ese doctor o su manejo? O sea, pues no todos podemos aplicarlo igual. Y lo decía Burston, o sea, tienes las mecánicas estáticamente indeterminadas y cuando tú te pones a hacer un tratamiento de esos donde todo está moviéndose a la vez, es mucho más difícil que tengas control de todo. Aunque tengas mucha pericia, muchas veces acaba uno haciendo prueba-error, corrigiendo cosas que van pasando. ¿Y las muestras en la foto de Instagram? Tu pericia, tu error y tu... Claro que eso no, ¿por qué que no? Tú ves en Instagram ¿Cómo aprendemos, Johnny? No, pero aquí escuchando, suscribiéndose al newsletter de www.ortodonticamente.com. Por favor. Lo que pasa es que yo no he visto que estén poniendo muchos errores en su ortodoncia ni nada. Y seguramente los tienen, porque todo el mundo ha tenido alguna cuestión. Claro. Como decían, es una curva de aprendizaje, es un proceso, pero tú estás viendo solamente la cereza del pastel. Entonces, todo eso hace que la gente piense, es muy sencillo utilizar esto, es muy sencillo hacerlo con un microimplante, es muy sencillo hacerlo de tal manera. Incluso las extracciones, de repente, quien piensa que es muy sencillo, quitan dientes y no saben. Qué diente, claro. Yo la verdad es que soy muy fan de quien publica también el error, porque pues eso es lo que te hace aprender, ¿no? Por supuesto. Claro, y también pues hay que bajarle al ego. Por favor. Bien, digamos de que todos pasamos por algo así. Muy bien, tenemos extracciones, tenemos expansión, tenemos distalización, ya tenemos 3 formas de ganar espacio dentro de la ortodoncia, 2 de ellas muy reñidas a través de lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Otra de las formas que tenemos para ganar espacio son los desgastes interproximales. Así es. El stripping. ¿Hacen o no hacen stripping? Yo sí hago stripping. ¿Basada en qué? ¿En qué te basas? ¿Cómo decides tú, este es el diente que le voy a hacer un desgaste? Hay varias cosas. Una, por ejemplo, en la forma del diente. En esos dientes muy triangulares que yo sé que me van a dejar un triángulo negro cuando los alinee, o sea, cuando más bien termines la alineación y está ese triángulo negro, sí busco hacer un poquito de stripping para mejorar también ahí la condición de la papila y la estética. Quizá no tanto como voy a ganar espacio ahí. Y también en pacientes, justo los que hacíamos, que son borderline, que dices, bueno, sabes que necesito un poquito de espacio, poco, pero no mucho. Tanto como el de, o sea, si hago las extracciones me sobraría mucho espacio, entonces, pues como que justo ir jugando en cuanto tengo lo que necesito, ahí me detengo. Ahora, Shelita, ¿tú en qué momento del tratamiento haces el stripping? Sabes de que ese es un tema importante porque también de repente
cuándo hacer el stripping. Al inicio, con los dientes todos girados, o después de que se alineó, pero ¿cómo se alineó si no tienes el espacio? Y para eso es que tienes que hacer el stripping, ¿no? A mí el stripping me parece delicado. A mí el stripping me parece bastante delicado, sobre todo porque tenemos que entender que el esmalte no se va a recuperar. O sea, desgaste que hagamos es desgaste que quedó. Diente que se pierde es diente que se perdió, que no se va a regenerar con el tiempo, ni vamos a decir, bueno, no importa porque después se forma. No. Claro. Entonces, para mí el stripping es bien delicado. Cuando hago stripping, generalmente yo sí hago extracciones, la verdad yo sí hago extracciones. Cuando hago stripping, en casos donde estoy borderline y de repente sé de que quiero retronclinar un poquito, pero después de esa fase de alineación y nivelación, donde sé que los puntos que voy a tocar en el stripping son puntos que ya son los puntos de contacto interproximal. Sí, no, exacto, de que el diente está súper chueco, le desgasto según lo que yo estoy viendo, y cuando se alinea el diente, del guerrero jaguar, ¿no? Ven acá, pasa, ¿no? O sea, sí, claro que pasa. Entonces, es complejo con qué material vamos a andar haciendo el stripping, que no te queden esas vetas, que después se vaya a acumular placa y vaya a andar generándole caries al paciente. Sí. El yo que soy para miedosona, por ejemplo, con tú que no duermes, no lo hago. O sea, yo casi siempre lo hago con la lija. Jonathan, ¿tú haces stripping? Yo sí hago stripping, rotor stripping. O sea, lo hago sobre todo cuando tengo un paciente con una discrepancia de Bolton. Para mí, sí, esa es mi indicación para hacerlo cuando tengo la discrepancia. Uh-huh. Y muchas veces prefiero hacer el desgaste a que le pongan carillas o algo así. Si el paciente ya lo veo que va a necesitar las carillas y todo eso, entonces no, lo compenso el Bolton agregando en la otra arcada en lugar de hacer el stripping. Y también, como dije Angie, cuando tengo dientes muy triangulares, etcétera, sabiendo que si desgasto en una arcada y no tengo un problema de Bolton, pues bueno, desgasto también en la otra para que se mantenga bien. Esa sería mi indicación. Cuando tú preguntabas si se hace antes o se hace después, el stripping debiera hacerse antes. Claro, porque si no vas a hacer round trip. Y si no tienes espacio, ya te fuiste contra las corticales y después regresaste. Ahora, tampoco soy de la idea, como hacía Jack Sheridan con el stripping, de ganar 6 a 8 milímetros, que la verdad es que él lo mostraba, pero es muchísimo, ¿no? Entonces, yo soy más cuidadoso con la cantidad de stripping que voy a realizar. Sí, bueno, y eso, también tener en consideración a qué diente le estás quitando esmalte. Sí. Y eso, ¿cuántas de nosotros anotamos en el expediente a qué diente le hice stripping y por qué lado, ¿no? Porque de repente... O cuánto stripping hiciste, deberíamos tener las mediditas. Yo espero que tú la tengas. Claro. Claro, pues, el calibrador. Sí, el calibrador. Las mediditas. El calibrador. Sí, porque de repente es eso, se nos olvida y pasaron 3 meses y decimos, Dios, necesito más espacio, esto no me está quedando. Y voy otra vez al mismo diente, la misma también zona. A eso vamos. ¿Hacen stripping en anterior, en posterior, en ambos? Depende de qué. ¿Cuál les gusta más? ¿Solo en anteriores? Okay. El problema de hacerlo en posteriores es que si tú no dejas bien el punto de contacto de ese diente, después vas a tener impactación de alimento. Pero en la parte posterior no puede ser plano. Yo he visto que los dejan así rectos completamente, entonces ya lo transforman el punto de contacto en una superficie de contacto. Claro. En la parte anterior se ha demostrado que te da más estabilidad tener superficie en lugar de punto de contacto, pero en la parte posterior te crea un problema porque todo el alimento se te va a impactar ahí. Entonces, en la parte posterior no. Y si lo llego a hacer, que es en casos donde tengo una anatomía extraña de algún diente, abro espacio ya de una vez que hice eso para que hagan la restauración y le den forma a toda la parte del contacto proximal, porque si no le das forma, eso va a ser una pesadilla para el paciente. Para el paciente. Y periodontalmente va a darte daño. Ok, entonces realmente yo creo que el tema del stripping, ¿con qué lo hacemos? Podemos hacerlo con discos, podemos hacerlo con fresas, podemos hacerlo con lijas. Yo creo de que más allá de esto... Con cincel y martillo. No, yo creo que más allá de ¿Qué tienes a la mano? Sí, no, y también coincidimos todos en que realmente es más una estrategia que podemos echar a la mano para mejorar triángulos negros, para discrepancias de Bolton, discrepancias que no sean tan marcadas, y lo más importante es realmente saber de que ese esmalte no va a volver y que si nos excedemos, si no tomamos en consideración cuánto le hicimos, a qué diente le hicimos, pues podemos generar un daño irremediable. Perfecto, entonces llevamos 4 maneras, ¿no? 4, ¿cuál nos falta? A ver. Tenemos extracción,
la expansión, distalización, el desgaste interproximal. La proinclinación. La proinclinación, claro. La proinclinación. Y ese, de repente, casi nadie lo está considerando, pero casi todos lo están haciendo, ¿no? Cuando empiezan a colocar los arcos superelásticos y todo, lo primero que les empieza a pasar es que se empiezan a proinclinar esos Pero dientes. Es que esa es parte de, porque es la ganancia de no tener que sacar dientes. Claro, o sea, si no vas a sacar, vas a tener que ir para algún lado y en primer lugar va a ser hacia adelante, ¿no? Ya si pusiste algo para distalar, bueno, ya tienes una mecánica. Pero si no lo hiciste de inicio, te fuiste para adelante contra todas las Sheila tablas. derrumbando todo el marketing. Ay, no, perdón. Perdón, pero es que yo creo, mira, de verdad, yo creo en la importancia de mantener un equilibrio. Ella no tiene ningún conflicto de intereses con las marcas. No, a mí nadie me está pagando. Mientras nadie me pague por decir lo contrario, yo suelto todo mi esplendor. Y la verdad, lo que yo creo es eso, o sea, tiene que haber un equilibrio. Yo ahorita siento de que hay mucho marketing hablando de lo fácil que son los tratamientos haciendo expansiones y que todo va a entrar y que el bracket lo hace todo, porque también esa es otra creencia, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, doctora, le voy a poner este bracket. Ajá, ok, ¿y la mecánica? Es que con este bracket todo se va hacia atrás. ¿Cómo? Entonces, bueno, o sea, estamos trabajando con mentes que de repente nos creen cuando nos paramos en un escenario y le decimos todo lo que queremos decir, y son mentes que están en un proceso de aprendizaje y que hay que ser cuidadosos, como lo dijimos en el episodio de inauguración. O sea, hay mucha información que puede ser peligrosa. Y sí, como lo hemos hablado, una de las formas de ganar espacio, por supuesto que sí, es permitiendo una ligera proinclinación, es dando una pequeña expansión, pero no todos los casos deben ser así. Entonces, perdón marcas comerciales y perdón marketing avanzado, pero yo pienso de que si se tienen que hacer extracciones, se tienen que hacer extracciones. Claro. Y como ortodoncistas tenemos que aprender a dominar ambas técnicas. O también dominar tu material. O sea, a mí me encanta todas las innovaciones que hay en cuanto a aleaciones, a mejoras de los brackets y demás, pero no es como que, yo voy a dejar el arco ahí padrísimo con la aleación increíble y ella va a saber hacerlo todo, ¿no? O sea, yo me olvido. Pues claro que no, o sea, aprovecha el material, aprovecha tu Ferrari, pero pues también piensa hasta dónde lo vas a dejar llegar o cómo vas a jugar. O sea, no puedes olvidarte de la biomecánica pensando únicamente en el material o en que traes el mejor material de todo. Si lo vas a ver hacer todo, pues claro que no. O sea, igual, exacto, yo entiendo que proclinar para ganar espacio es parte de lo que se quiere lograr de ganar espacio. Ajá, pero, claro pero sí. Tampoco te están diciendo, deja el diente horizontal. O sea, tienes tú ahí como que jugar con esa parte, creo yo. Jugar con esa parte y entender la función y la parte importante de por qué tenemos que tener un overjet, por qué tenemos que tener un overbite, por qué tenemos que tener guías caninas. Perdón, qué intensa me pongo, pero es que de verdad lo creo, ¿no? O sea, si tú tienes unos dientes súper proinclinados, posiblemente tu overjet va a ser mínimo. ¿Y qué va a pasar con la función, no? Entonces, ahí es a donde voy. Sí, todas las 5 son formas de ganar espacio, claro que sí. Y es importante que también, y válidas, es importante que también lo tengan en cuenta porque también para retroinclinar necesitamos espacio. No, bueno, no. Y ese juego de proinclinación, retroinclinación, que es importante entender, claro, ¿no? O sea, si proinclinamos vamos a ganar espacio, pero para poder retroinclinar necesitamos espacio. O si tenemos espacios, diastemas, nosotros pudiésemos ir un diente proinclinado y tenemos diastemas, podemos aprovechar esos diastemas. Ahí estás quitando espacio en lugar de ganar espacio. Para lograr la alineación, pero a la final la alineación que nosotros queremos tiene que estar basada en una función. Sí, claro. Definitivamente. Y si tú buscas función, no puedes proinclinar a diestra y siniestra. Aunque tuvieras huesos, o sea, el punto no es ese. El punto es cómo queda ahora todo tu cara lingual de los incisivos para poder tener una función adecuada, ¿no? Esa es otra, que también yo siento que las mentes jóvenes están pensando que alinear y nivelar es todo lo que es el tratamiento de ortodoncia. Y se están olvidando de los demás puntos importantes de función y de oclusión. Exacto, o sea, pues ya lo dejaste muy alineado, pero si no tienes nada de lo demás, no has terminado ahí. O sea, yo creo que la parte de alinear y nivelar no suele ser tan problemática, claro, pero ¿qué tal el detallado y finalizado? O sea, ahí es otra cosa. Definitivamente. Bueno, pues ahí están 5 formas. Lo logramos. 5 formas. Pero ¿sabes qué? También nos estamos olvidando de la que tienes en la etapa temprana. El espacio de leeway.
el espacio del leeway de la diferencia de los molares deciduos cuando está haciendo. Okay. Y es un espacio que puede ser muy bien aprovechado si lo sabe uno manejar. Entonces, no hay que descartarlo completamente en el manejo de o sea, los aprovechar niños, que los niños están en crecimiento. Seriadas, las guías de erupción, también puedes hacer cosas muy interesantes seriada, claro. Y puedes no necesitar después estar ganando porque no permitiste que hubiera un corrimiento mesial de los molares o algo así, ¿no? Y ese tema está bien interesante y siento que también es de los muy olvidados en la ortodoncia, como que, bueno, sí, creo que mucha gente no está pensando siquiera en la posibilidad de las extracciones seriadas como un tratamiento. Que habría que considerarlo porque es uno de los tratamientos que da mayor estabilidad a largo plazo. O sea, quizás la gente piensa, bueno, y me lo vas a quitar y está muy chiquito, que no, pobrecito y lo que tú quieras. Pero la mayoría de los casos que son tratados con extracción seriada tienen una estabilidad a largo plazo impresionante. Les confieso que ahí ese tema no es mi fuerte. ¿Dónde aprendo Pero vas a aprender eso? en el curso del Dr. Jonathan. Sí, en el curso vamos a hablar también sobre el manejo de extracción seriada y en la etapa temprana de los niños. Invítalos a tu curso. ¿De qué curso estás hablando? Y que la doctora Angie va a aprender tanto y el resto del mundo no. Sí, el curso que tenemos es el curso de Dominando las Mecánicas de Cierre. Lo vamos a tener el día 29 y 30 de septiembre aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Y vamos a estar cubriendo muchos temas importantes sobre las mecánicas de cierre, cuándo hacerlas, cuándo... tanto en los casos borderline como los casos que definitivamente requieren de una extracción, entender el manejo de los anclajes, entender cómo mejorar los perfiles de los pacientes, en qué casos definitivamente uno no puede extraer. Vamos a hablar de extracciones extrañas, como decía la doctora Sheila, interesantes, extracciones de incisivos, extracciones de molares, extracciones asimétricas, y tratar de entender desde el punto de vista biomecánico qué es lo que se debe hacer en cada una de ellas para tener un tratamiento que pueda cumplir con los requisitos que uno quiere, conseguir los objetivos tanto de perfil del paciente como de oclusión y de función. Muy bien, están todos invitados al curso, la verdad y también hablaremos de manejo de extracción seriada en los pacientes en etapa temprana. No, pues está con todo. Bueno, creo que lo logramos. Perfecto, exacto, creo que cubrimos todo lo del episodio. No quisiera despedirme sin recordarles otra vez que se inscriban en nuestro newsletter, donde a través de la página www.ortodonticamente.com van a poder recibir información de todo lo que hablamos ahorita, esos artículos que avalan un poco la información que nosotros les estamos dando, vamos a poder hacérselos llegar. Y lo más importante, que nos encantaría de que nos escriban ustedes dentro de estas 5 formas de hacer o ganar espacio de la ortodoncia, ¿en cuál de estas ustedes se sienten más cómodos? ¿Cuáles han hecho? ¿Cuáles no hacen? ¿Cuándo lo hacen? Y si de todo lo que nosotros dijimos tienen alguna duda, por favor no las escriben, que estaremos contestando las preguntas que se hayan generado, ¿ok? Y si no están de acuerdo también, o sea, es importante que puedan compartir con nosotros sus opiniones y todo, porque todos aprendemos. La idea es que esta comunidad nos sirva para ayudarles pasando el conocimiento que tenemos, pero también nosotros estamos abiertos a aprender siempre de todos los demás, ¿no? Claro que sí. Excelente, muchachos, pues estamos en contacto en nuestro newsletter, suscríbanse por favor, y pues yo creo que con esto cerramos el episodio. Un gusto haber platicado con ustedes el día de hoy, como siempre. Igualmente, nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye. Ortodóntica. Bye.